¿Puede una ciudad crecer tanto que olvide el paisaje del que nació? Villavicencio, conocida como la Puerta del Llano, hoy es una ciudad moderna, llena de avenidas, ruido y movimiento. Pero hace menos de un siglo, este lugar era un rincón de naturaleza pura, un espacio donde la selva, los ríos y las montañas marcaban el ritmo de la vida. Su historia es la de un territorio que pasó del silencio del bosque al bullicio de la ciudad, la historia de cómo la naturaleza, el trabajo y el paso del tiempo dieron forma a la capital del Meta. El origen, tierra de agua y caminos naturales. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Villavicencio era apenas un pequeño caserío de paso entre la cordillera oriental y la llanura del Orinoco. Su paisaje era una mezcla de relieves bajos, zonas húmedas y ríos caudalosos. Los ríos Guatiquia, Ocoa y Guayuriba eran las verdaderas vías de comunicación. Por ellos viajaban las canoas cargadas de plátano, maíz y ganado. La gente vivía en casas de madera con techos de palma, rodeadas de cultivos y potreros. Las lluvias eran tan constantes que los caminos de tierra se cerraban durante semanas. Viajar desde Bogotá podía tardar días enteros cruzando trochas y quebradas. En ese entonces, la naturaleza mandaba, los ríos definían las rutas, la montaña marcaba los límites y la selva imponía respeto. Villavicencio no era aún ciudad, sino un punto donde se encontraban los caminos del altiplano con los del llano. El punto de inflexión, la llegada del asfalto. Durante décadas, el aislamiento geográfico marcó el destino de Villavicencio. La cordillera, con su relieve abrupto y sus ríos encañonados, era una muralla natural entre los llanos y el altiplano. Eso cambió en la década de 1950, cuando se construyó la carretera Bogotá-Villavicencio. Por primera vez se rompió el aislamiento entre la montaña y la llanura. El asfalto cambió la relación del territorio con su gente. Los cambios de tierra se convirtieron en vías comerciales. El transporte fluvial perdió protagonismo y el intercambio con el resto del país se multiplicó. Villavicencio creció rápidamente porque su geografía estratégica la convirtió en punto de encuentro, un paso obligado entre el centro del país y el oriente colombiano. Pero esta nueva conexión también inició una transformación profunda. La naturaleza dejó de marcar los límites y el asfalto empezó a escribir el nuevo mapa del llano. Cuando el paisaje cambió de color. Entre las décadas de 1970 y 1990, Villavicencio vivió una expansión acelerada. El paisaje que antes era verde, húmedo y silvestre empezó a transformarse bajo el peso del crecimiento urbano. Las antiguas zonas de cultivo se convirtieron en calles, las orillas de los ríos se llenaron de construcciones, y las colinas que descendían desde la cordillera fueron ganando casas y avenidas. Esta transición no solo cambió la apariencia del hogar, sino también su equilibrio natural. El agua, que siempre había sido protagonista, empezó a tener un papel distinto. Ya no fluía libremente por los cauces, sino entre canales, alcantarillas y drenajes. La geografía de la zona, donde la montaña se une con el llano, antes cubierta por selva y praderas, se convirtió en una urbana. La ciudad avanzó sobre el terreno y el paisaje se adaptó al ritmo de la expansión humana. El resultado fue una ciudad que creció rápido, a veces más rápido de lo que su propio suelo podía resistir. Aprender del territorio, entre la montaña y el llano. Con el paso del tiempo, Villavicencio comprendió que su crecimiento debía respetar el entorno. El entorno no es estático. Las lluvias, las pendientes y la humedad siguen recordando que esta ciudad nació entre montañas vivas y ríos en movimiento. Las crecidas del Guatiquia, los deslizamientos en las laderas y la erosión de los suelos son parte de esa memoria geográfica. Cada fenómeno natural recuerda cómo era el territorio original y qué necesita para mantenerse en equilibrio. Hoy los estudios de suelo, las obras de drenaje y la reforestación de zonas altas son respuestas para convivir mejor con esta realidad natural, porque más que imponerle formas al terreno,
Villavicencio ha tenido que volver a entender su geografía hacia un futuro que respete la geografía. Villavicencio sigue siendo un punto de encuentro entre dos mundos, la montaña y la sabana. Y ese es precisamente su mayor valor. Su historia demuestra que la geografía no solo marca el paisaje, sino también la forma de vivir. El verde que aún sobrevive en sus colinas, los ríos que cruzan la ciudad y el viento cálido del llano son recordatorios de su origen. El reto ahora no es crecer más, sino crecer mejor, entendiendo que cada cerro, cada quebrada y cada corriente de agua cuentan la historia de un territorio que nunca dejó de moverse. Si Villavicencio logra mantener ese equilibrio, seguirá siendo no solo una ciudad del llano, sino una que aprendió a vivir con su geografía y no contra ella. Villavicencio es la historia de un paisaje que se volvió ciudad y de una ciudad que aún recuerda el paisaje del que nació, del verde al gris y quizá algún día de nuevo al verde. Dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué otro rincón de Colombia quisieras que recorramos juntos. Sigamos explorando, porque cada paisaje tiene su voz y cada geografía su memoria.